Ok, ¿qué tal? Con esto damos inicio a la clase de hoy. Esto fue lo último que vimos en la clase anterior y pasamos a elección del sistema estructural. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, a los muros y sistemas de piso. En los muros, bueno, este curso trata de albañilería, así que ya sabemos lo que vamos a escoger, pero sistemas de piso, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Antiguamente, yo creo que hoy en día se ve poco, pero en algunos proyectos todavía se puede observar que se usó esto, sobre todo en viviendas sociales. Estos se llaman, o sea, hay dos sistemas, disculpen. Está este, que es la losa clásica, o sea, la losa que lleva enferradura y se tiene un encofrado acá, y luego se hormigona para después descimbrar, o sea, la clásica losa de hormigón armado que conocemos. Y por otro lado, se usó mucho anteriormente estas losas prefabricadas. Creo que también le llamaban alveoladas, losas alveoladas, que consistían en alguno de estos tipos de bloques huecos, yo creo que por eso se llaman alveoladas, y donde se instalaban longitudinalmente estas especies de mini vigas prefabricadas. Luego estos bloques tenían estos como dientes acá, se montaban y luego se terminaba de hormigonar una loseta acá arriba de unos 6 centímetros de espesor. Eh, ¿Cuál siempre ha sido el gran problema de este tipo de losa? Que con el tiempo, por los asentamientos diferenciales en la losa, o los movimientos, ya sea sísmicos o térmicos, lo que fuere, estas, estas vigas tienden a marcarse en el cielo. ¿Me entiendo, no? En el revestimiento del cielo se empieza a marcar estas aristas y lo que tiende a parecer una fisura, tiende a parecerse a una fisura. Y en más de una ocasión nos ha tocado ir a ver eh, fisuras, estas losas, porque justamente la gente piensa que tienen algún problema porque se están fisurando, mientras que en verdad no son fisuras estructurales, sino que más bien geométricas. Se debe a la distinta geometría que tenemos acá y como trabajan de forma distinta, se van marcando. Así que, pero bueno, y la tercera, que en verdad es un subsistema de esto, lo que también he visto en algunas viviendas sociales, son losas prefabricadas, pero de este tipo. O sea, bloques de hormigón que se ponen horizontalmente y se usan como losa. También lo he visto, pero tienen el mismo problema, que ahí donde se junten lo, la, las dos losas prefabricadas, también con el tiempo se va a marcar esa junta entre losas. Lo que siempre lleva, como les comentaba, a un cierto temor de que algo no esté funcionando con el cielo, po. Entonces, y eso obviamente preocupa a las personas que habitan esas viviendas. Esto un poco para terminar de explicar el cómo funcionaban o funcionan este tipo de losas. Como les decía, son elementos prefabricados, pero una vez instalados todavía se genera una, una pequeña loseta en la parte superior con una malla de repartición, ya sea malla con enferradura puesta en terreno o incluso puede ser con malla electrosoldada, que simplemente se posan encima. Obviamente, esto es algo importante, en general, las losas siempre se conectan a las vigas que están de coronamiento, o sea, las cadenas. Acuérdense que en albañilería lo llamamos las cadenas, porque obviamente es la forma más simple de agarrar una losa de un muro. Agarrar la losa
al detallamiento de la albañería sería muy complicado. Entonces, por lo mismo acá, como ven acá, si está el muro, acá por encima vamos a estar formando siempre la viga, y las losas se van a conectar a las vigas, o a las cadenas, no directamente a la albañilería. Eh, la forma en que pueden tener esta, puede ser esta, que esto es un tipo. También hay otro, como por ejemplo en Portugal, construyen con uno, simplemente son una especie de ladrillo, pero que tienen perforaciones no verticales, sino que horizontales. Eh, Eso. Luego, eso en cuanto a las losas. Ahora, en cuanto a los muros, como su- van a tener que dar un segundito. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, ¿cómo se estructuran los muros? En el fondo, un muro, una fachada o un muro interior, lo que sea, eh, es un área, ¿cierto? Compuesto por el material, en este caso albañilería, y que dependiendo de cómo son las aperturas, va a ir aumentando el grado de perforación, valga la redundancia, que esta elevación tenga. Entonces podemos pasar de 100% completo el área a cada vez eh, teniendo un porcentaje más grande de apertura dentro de la elevación. Si extremamos, si extremamos este caso, ¿con qué terminaríamos? Con marco, ¿cierto? Con marco de momento. Es un poco la transición de 0% de apertura a el máximo posible, de tal manera que se genere el marco. Cuando una columna es una columna, esto es un poco, también no es que haya una definición cerrada en esto, pero más o menos el comportamiento al menos de la flexión versus el corte, se podría decir que es cuando su largo versus su ancho es menor que 3. Esa sería una posible definición de cuando un machón pasa de ser machón a ser columna, ¿cierto? Como les digo, no es una definición cerrada, pero podría ser esa, más o menos. Y por otro lado, para los muros también un poco lo mismo. Que es un muro? Tal vez una buena definición sería cuando el largo sea al menos 6 veces el ancho, o por lo menos 120 centímetros de largo. Allá podríamos estar hablando de un muro. O sea, esto claramente sería un muro, pero esto también, este también estaría cumpliendo esto. Entonces acá tendríamos muros. ¿Y qué es a qué nos lleva la apertura? A preguntarnos, bueno, ¿cuál es su tamaño, su ubicación y qué refuerzo necesitamos? ¿Cierto? Entonces, respecto a qué es lo que va generando esta transición, en cuanto al comportamiento, todo va a depender, me voy para atrás nuevamente, del tamaño de estas zonas, de las zonas de acople. Es una viga, es un muro viga, había otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en inglés se llama spandrel, pero este tipo de especie de muros que quedan acá, pero que empiezan a actuar como viga, aunque sean muros. Entonces, el caso más extremo podría ser aquel donde tenemos los muros, pero en voladizo, ¿cierto? Estos se conectan con elementos muy mínimos, llámese, por ejemplo, una losa únicamente, y entonces estos muros tienden a flectarse, ¿cierto? O sea, tienen un comportamiento bastante elástico en su altura, y la fisura, la plastificación, ¿dónde se nos va a generar en el muro? Obviamente en las partes inferiores. ¿Por qué ahí? Porque por el momento volcante, acá,
al aplicar la fuerza, los máximos momentos se generan en la parte inferior de los muros, y eso conlleva a que por flexión, el lado en tracción, empiece a generar estas fisuras más o menos horizontales. ¿Se entiende o no? Y por ende también vamos a tener acá un rango elástico, que esta es la fuerza aplicada, pero a partir de ese desplazamiento elástico, ya vamos a estar incurriendo en el rango plástico, y donde vamos a ver una rotación un poco en el muro, y obviamente del rango plástico ya uno esperaría que no necesariamente vuelva a su punto original cuando uno descargue los muros. Este es como, en el fondo, el comportamiento de los muros en voladizo. Ahora, cuando tenemos muros y estos se acoplan, llámese a través de vigas o estos spandrels, vemos un cambio en el comportamiento. Porque al igual que para el muro en voladizo, habrá un rango donde el cual el comportamiento es completamente lineal, ya que todavía no se genera daño. Pero una vez que sobrepasamos este punto de fluencia, vamos a empezar a ver que como el corte se genera mayoritariamente acá abajo, el daño se empieza a concentrar acá. ¿Se fijan o no? Y por ende, vemos en este piso un desplazamiento plástico, pero sin embargo los pisos superiores, aunque estemos incrementando la fuerza, mantienen un desplazamiento elástico. O sea, la misma pendiente, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque no se acumulan los daños acá. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se empieza a acumular el daño en el primer piso, en estos muretes de acá, se empieza a plastificar, y como ya es el elemento, son los elementos estos, los que se empezaron a plastificar, son también los elementos que van a seguir plastificándose. Dicho en otras palabras, se genera una especie, entre comillas, de piso blando, donde tenemos un primer piso que entró al rango plástico y que se va a llevar toda la demanda sísmica a este nivel, mientras que el resto de la estructura sigue siendo elástico. O dicho en otras palabras, esto pasa a ser un gran peso, una gran masa, que solo se sostiene con la capacidad de estos elementos. Y es un poco lo que es el piso blando. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado hablar del piso blando? Supongo. Un poco lo mismo. Entonces pasamos a tener una gran masa que no aporta estructuralmente sobre estos par de elementos que tienen que hacer todo el trabajo. Y esto lo vimos en las fotos, ¿se acuerdan la clase pasada? Esto lo vimos en cuantiosos ejemplos, donde veíamos que solo el primer piso se encontraba dañado, pero no los pisos de arriba. Y eso es lo que pasa. El primer piso empieza a tomar todo el daño, y los pisos de arriba pasan a ser una gran mole, una gran masa, que solamente carga y no aporta estructuralmente al primer piso. Y tomen en cuenta que justamente este es el caso chileno, el caso como nosotros construimos. Así que esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Y después, obviamente, si va cambiando la razón de estos acoples acá, y de la distancia entre la apertura, podríamos también llegar a un caso como intermedio, donde tenemos las vigas funcionando, acoplando los muros, pero estas vigas igual permiten la flexión de los muros, donde en ese caso nosotros tenemos una especie como de comportamiento zigzagueante, donde sí los muros en altura también van aportando cierta capacidad al total de la estructura. Y donde también se da un fenómeno, porque como están trabajando ya más en conjunto nuevamente,
donde un muro se verá más traccionado o podría llegar a traccionarse y el otro se comprime. O sea, hay un trabajo en conjunto y por tanto acá una especie de momento volcante de toda la elevación. O sea, acá se presenta cierta flexión, acá tenemos prácticamente trabajo de solo corte y acá se flectan, pero cada uno de los muros individualmente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso es lo que les comentaba. ¿Cuál es el sistema más común? Justamente este. O sea, justamente el sistema en el cual el primer piso es el piso que se lleva prácticamente todo el trabajo y en donde nosotros probablemente podamos esperar eh, el daño y o sea, el máximo daño también. Eh, Ahora, ojo, esto responde más bien que sea el sistema más común chileno, no es porque nosotros como los ingenieros hayamos decidido que ese es el sistema, sino que resultó siendo así por medio del trabajo entre arquitectura e ingeniería en la época en que se idearon em, las viviendas sociales, por ahí por los 60, 70. Entonces, la tipología, la arquitectura en el fondo, impone un poco esto, que este sea el tipo de sistema con el que trabajamos. Ahora, entonces, cómo llevamos esto a la ciencia? ¿Cómo podemos eh, determinar cuál es la resistencia de nuestros muros, de nuestra albañilería? Para ello se realizan ensayos. Esto es lo que se llama un ensayo de muro de corte. Eh, Esto se hace gracias a un muro de reacción, y usualmente también se requiere una losa de reacción o al menos una viga muy potente en la cual se arme el mock-up, o sea, el mock-up es la probeta de ensayo, la probeta de ensayo. Y luego con una gata hidráulica se empuja este muro induciéndole el corte. Eso es un ensayo de muro de corte. Es probable que ya hayan leído algún paper o visto algún ensayo parecido a esto. ¿Qué es lo que es importante de esta carga? Bueno, lo básico o lo mínimo que se puede hacer o se debe hacer, mejor dicho, en un ensayo como esto, es medir por medio de una celda de carga la carga que le está imponiendo eh, el brazo hidráulico al muro y por otro lado, obviamente, también medir el desplazamiento que se está generando. O sea, cuánto se me está desplazando el muro respecto a su posición en reposo. Usualmente también se ponen estos gatos verticales. ¿Por qué creen que se ponen gatos verticales y no solo horizontales? ¿Qué es lo que hacen Para estos? simular el peso vertical. Muy bien, exactamente. Simular el peso vertical. Eso, o al menos, si es que no queremos simular el peso vertical, igual siempre vamos a tener que ponerle usarlo como al menos una carga mínima para restringir el levantamiento del muro. Ustedes entenderán que por el par acá, si yo le pongo una carga a este nivel, podríamos inducir al levante de este muro, ¿cierto? Entonces, un poco para evitar eso, uno igual le pondría al menos una carga mínima al sistema. Por último, ¿qué es un muro de reacción? Un muro de reacción es un muro, un elemento, puede ser un muro, un marco, lo que sea muy rígido en comparación con el espécimen que uno esté ensayando. Es un muro de reacción. Yo creo que no hay tampoco, en esto tampoco hay una definición cerrada, pero una que yo manejo al menos, es que si yo acá genero 1 milímetro de desplazamiento,
el muro debería reaccionar con un desplazamiento 1 dividido 1000. O sea, 1000 veces menos que el del espécimen. Ustedes, bueno, han ido al laboratorio del civil, ahí creo que se llama Sólido, ¿no? En Bochef. Ahí, ahí hace unos años, yo diría que por ahí, por el 2010, 2011, se construyó el muro que se tiene hoy en día en ese laboratorio, el muro y la losa. Esos son muros de reacción, esos muros grandes, tienen creo que un espesor de como 1,20 metros. O sea, no deja de ser eso, un muro muy grande de hormigón, eh, está muy reforzado y justamente más que la resistencia, obviamente tiene que ser resistente, pero más que eso se busca que sea muy rígido. Ahora, ¿para qué nos sirve? Justamente para, por ejemplo, estudiar qué es lo que pasa con nuestros muros dependiendo de los distintos acoples que tengamos. Acá les voy a mostrar una serie de ensayos en la cual se pasa de sin acoplar o sin acoplar con momento, digámoslo así, solamente una especie de puntal acá, de sin acoplar a generar mayor acoplamiento. Entonces tenemos este primer ejemplo, el que les decía, donde no lo tenemos acoplado, después lo tenemos acoplado con una especie de viga y mini loseta, y luego lo tenemos acoplado con la misma viga, pero además el elemento superior, obviamente, también rigidiza esta zona, rigidiza la flexión, o sea, genera un acople mayor entre estos dos muros. ¿Y qué es lo que observamos? Obviamente cambia el patrón de la fisura. ¿Qué es lo que cambia de este ejemplo a este ejemplo? Bueno, básicamente eh, se generaron más fisuras, se repartieron un poco más y, bueno, estas obviamente son fisuras de corte, lo muestra el patrón, ¿cierto? Y como yo ya les había adelantado, el corte ya en su etapa final también penetra el pilar de confinamiento ahí en el vano. Y donde el muro más largo se ve que tiene como tomó más corte, y este, si se fijan, el corte se concentra acá, pero no acá. O sea, ahí también hay algún fenómeno, algo está pasando acá, que por ser más corto, probablemente se vea flectado más y presente menos las fisuras de corte. Por otro lado, cuando ya tenemos el muro muy acoplado, lo que ya vimos anteriormente con los ejemplos reales que vimos de daño observado en vivienda, en la parte larga del muro, acá que no tiene apertura, las fisuras de corte tienden a ser las esperables, pero conforme nos acercamos al antepecho acá, en el fondo se observa que este es el elemento que más trabaja a esta altura. Este es el elemento que se lleva el mayor corte. No trabaja el muro en su plenitud. Lo mismo se observa acá. ¿Se fijan? La fisura entra en el pilar ahí, donde viene el tope que le presenta el antepecho. ¿Le llama la atención otra cosa? ¿Alguna otra cosa? No está, no sé si no se alcanza a ver, pero no hay, no tiene columna el vano. ¿Cuál vano? Este No sí, hay acá las tiene. ingeniería cofina. Ah, allá, está al No, lado. sí los tiene. Pero fíjense, ¿qué pasó en el segundo piso? Nada. Nada. Pero
un cierto peso que lleva encima, pero no observamos daño. Ahora, eso también es porque la carga se aplicó acá al medio, pero al menos la flexión que esto genera no generó daño. Acá debería haberse visto algún tipo de flexión, pero como es tan grande el elemento, y por efecto harto, etcétera, se producen ciertas compresiones y tensiones acá, pero estas no son lo suficiente para imponer daño dentro del elemento. Ahora, eh, bueno, acá como le decía, se concentra el mayor daño en ese ejemplo, mientras que el daño se presenta acá. Ahora, más interesante es ver no solo el patrón de daño, sino que también después la curva histerética que se generó durante el ensayo, o que se midió, mejor dicho, durante el ensayo. Y acá algunas cosas. Primero que nada, ¿ustedes ya han visto este tipo de ensayo, estas curvas? Primero que nada, ¿qué Que es nos una recuerda curva alguna. histerética? Entonces, para eso, definir qué es lo que es histéresis. Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce. Ahora, estos ensayos, esto no lo comenté, voy a ir para atrás un poco, estos ensayos, ¿qué es lo que simula? ¿Qué es lo que se trata de simular con este ensayo? La acción sísmica, Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la acción sísmica y lo que se está haciendo acá en el laboratorio? Hay como dos diferencias fundamentales. Eh, Primero que nada, bueno, la acción misma. Esta es una acción de una fuerza puntual, ¿cierto? Que la estamos idealizando a nivel de piso, a nivel de coronamiento. Pero el sismo, en verdad, actúa sobre la masa. Entonces, la acción sísmica sería toda la masa que el sismo, el movimiento basal, impone a la estructura, ¿cierto? Y hace que se genere esta fuerza inercial acá dentro del muro, en esta dirección, y este en el fondo pasa a ser como una idealización que pasa a ser la resultante del corte que se impone acá, ¿cierto? Entonces la cortante que estaría imponiendo la fuerza inercial es la que estamos usando como solicitación a este nivel, haciendo la equivalencia, ¿cierto? Es parecido, pero no es lo mismo. Es porque obviamente, ¿cuál sería la única forma de poder lograr simular realmente un sismo? Moviendo la estructura, ¿cierto? En una mesa sísmica, por ejemplo, pero no mediante actuadores hidráulicos. Ahora, esto es un símil que se hace, es aceptado, sirve para hacer ciencia, sirve para sacar conclusiones, pero también tiene otra gran diferencia, y es que estas cargas son cíclicas o sea, pueden ser cíclicas, pero son monotónicas. ¿Qué significa eso? Que son lentas, es un paso a paso. Paso a paso se va imponiendo la deformación en este muro lateralmente. Entonces dista mucho de lo que es un sismo. Un ensayo como este, para llegar a, esto, a este nivel de daño, puede demorarse horas, mientras que en un sismo son segundos. ¿Me explico? Entonces, tiene esas dos diferencias. Uno, el tipo de fuerza que se impone es un poco distinto, y también obviamente la velocidad de carga es muy distinto. ¿Y por qué se los menciono? Porque eso repercute o podría repercutir un poco en la histéresis. La histéresis en el fondo se mantiene en el sentido que eh, los ciclos se van aumentando, se fijan acá, en cada pasada voy aumentando un poco el desplazamiento máximo. Y esto me da estos ciclos de estas curvas. Eh, entonces, si bien se hace este ciclo, ¿y por qué se llama entonces histéresis? Porque
el material va acumulando el daño. Por eso es que depende de su historia previa. ¿Se entiende? Entonces, cada ciclo trabaja sobre el ciclo anterior, o sea, sobre un ciclo en el que ya generamos daño. Aún así, esto nos da cierta idea de cómo se pasa, por ejemplo, en estos muros, de la parte elástica, que es esta, a la parte inelástica. ¿Se fijan? Esto es lo que ya habíamos mencionado antes, esta es la capacidad de desplazamiento dúctil, o post-peak, o post-rango elástico. ¿Se fijan? Este es el rango elástico, acá se hicieron muchos ciclos en su rango elástico, pero ya una vez que se tiene suficiente daño acumulado, y ustedes aumentan la fuerza, o mejor dicho, en este caso, el desplazamiento. Entonces, normalmente lo que uno controla es el desplazamiento, no la fuerza. Se van imponiendo desplazamientos. Nosotros vamos incrementando el desplazamiento y cada vez más plastificamos más el muro. ¿Hasta dónde? Hasta que acá se genera un descenso, ¿cierto? O sea, acá tenemos una especie de colapso. Entonces, observando estos resultados, veamos. A ver, ¿qué diferencias podemos observar acá? Por ejemplo, entre estos dos casos y este. En el segundo se ve como que no se va como tan ancha algunas curvas, no llega como tan lejos. Hoy te escuché muy bajito, parece que tengo muy bajo el... ¿Puedes repetir, por favor? Que el segundo no llega como tan lejos, como no es tan ancho algunas curvas como el primero o el tercero. Eso. Exactamente, eso es lo más importante. ¿Y qué nos indica esto? ¿Qué nos podría... O sea, ¿cómo es el sistema entonces? Este sistema comparado con estos dos. ¿Es menos qué? ¿Es menos? Es más rígido. Eso no lo sé, porque ¿qué es la rigidez? La rigidez, mira, yo diría que son igual de rígidos. Si se fijan, la rigidez es la pendiente de esta curva, ¿cierto? En el rango elástico. Yo diría que están bastante parecidas. Tienen otra gran diferencia. Es lo que decía la compañera acá. Vuestra compañera decía, si este es delta 2 y este es delta 1 es mayor que delta 2, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Hasta el punto último que logró llegar en el ensayo. ¿Qué significa eso? Que es menos dúctil. Este sistema tiene mayor ductilidad, o sea, mayor capacidad de deformación después de su rango elástico que este otro sistema de acá. ¿Cierto? O mejor, o dicho de otra forma, todas son otras formas de decir lo mismo. La deriva máxima de estos dos casos fue mayor que la de este caso. Y fíjense, y eso que, como las áreas son iguales, la capacidad, la resistencia fue aproximadamente la misma. ¿Se fijan o no? Tienen casi el mismo valor. Y aún así, estos dos sistemas presentaron mayor ductilidad que este otro. Teniendo una misma resistencia, presentaron distinta deriva máxima. Y lo otro que les quiero llamar la atención un poco
Esto acá no se observa tan bien. Se observa tal vez más acá, en este se observa tal vez un poco mejor. Estos valores de acá arriba son un poco mayores a los que tenemos acá abajo. ¿Por qué creen que se debe eso? En una dirección más que en la otra. La resistencia ahora estoy hablando, la fuerza a la que logramos llegar. ¿En la de arriba son un poco menores o son mayores? No. Los de acá, los de este Ah, cuadrante, estos valores son un poco mayores que los que después observamos en el contraciclo. O sea, cuando estamos tirando el muro. Esto es cíclico, ¿cierto? Nosotros estamos imponiendo acá una carga bidireccional, ¿cierto? Cíclica. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos, en un momento estamos comprimiendo acá, y luego tenemos que traccionar para llevar el sistema en la dirección contraria. Pero ¿por qué serán un poco mayores acá, estos puntos máximos, que en la dirección contraria? Tiene que ver con esto, con la estéresis, con la historia previa. me imagino que porque ya colapsó o ya se Sí, no, fatigó no tanto como colapsó, el- ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, pero es lo que tú dices. Si bien acá todavía no ha colapsado, se está dañando, pero no tiene colapso aún, sí se observa, o sea, en esta dirección acumuló un daño nuevo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos en el contraciclo, estamos imponiendo el mismo desplazamiento en el sentido contrario, pero los elementos ya tienen daño. Entonces, obviamente, la sí, esa es carga, la palabra, tenían daño. sí, pues la carga es un poco menor, porque ya estamos trabajando sobre un muro en el que ya le impusimos previamente algún tipo de daño, ¿cierto? Adicional. Vamos increciendo. Entonces, en el contraciclo siempre nos vamos a encontrar que ya tiene algún grado de daño. Y por ende, la carga que logra mantener el muro es menor. Esto es importante para que lo entiendan, porque esto es lo que también pasa en los sismos. O sea, en una dirección generamos daño, y cuando el sismo venga ahora, el movimiento venga en sentido contrario, ya la capacidad del muro ya se va a ver aminorado. Ya no va a ser la misma. Para la misma fuerza inercial que esté imponiéndose sobre el sistema, en el contraciclo ya mi capacidad ya va a estar disminuida, la capacidad de resistencia. ¿Por qué? Porque ya acumulamos daño. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva, por ejemplo? Que, por ejemplo, si una estructura está muy al límite y viene un sismo que lleva esa estructura al límite, el largo de sismo puede jugar un rol fundamental. El largo del sismo puede llevar a que colapse o que no colapse. Tal vez con un sismo muy corto podemos acumular mucho de este daño, pero sin tal vez llevarlo al colapso, mientras que para el mismo tipo de sismo, si lo alargamos y lo hacemos repetitivo, igual podríamos generar suficiente daño para llevarlo al colapso, solamente por la duración, no porque tenga una aceleración basal mayor. ¿Se entiende o no? Entonces, y eso en particular es muy importante también en la albañilería. Se ha observado que el largo sismo en el edificio de albañilería sí juega un rol fundamental. O sea, a veces sobreviven únicamente, sobre todo los edificios, la albañilería no reforzada, sobrevive a veces únicamente porque el sismo no fue lo suficientemente largo para llevarlo al colapso. Pero iba encaminado a eso. Eso respecto un poco a este tipo de ensayo, que lo vamos a ir viendo más adelante también.
lo que estos ensayos no, que es lo que vamos a concluir al respecto de los ensayos y el valor que tienen. Uno de los máximos valores, es darnos, por un lado, la capacidad de resistencia que tiene, ¿cierto? Que es este valor que está como por acá, el valor al cual se empieza a plastificar ya de forma muy importante. Nos muestra la ductilidad y también nos muestra, como ustedes ven, por ejemplo, en este ciclo de acá, que al volver ya va a dejar una deformación también. Ya no está volviendo a su origen, sino que al descargar el sistema, nos quedamos con una deformación plástica. Entonces, comentarios así generales. Las construcciones de mampostería tienen muros con abertura en forma de puertas o ventanas. La presencia de abertura genera muros con distintos grados de acoplamiento, producto de la rigidez de los elementos horizontales. O sea, la rigidez de esos elementos, estos elementos nos generan distintas rigideces de acoplamiento. Lo último que quería decir respecto a esto. ¿Cuál es el sistema chileno? ¿Cómo construimos nosotros típicamente? Albañilería confinada. ¿Disculpa? Albañilería confinada. Sí, no, pero entre estos dos, estas las dos soluciones de acoplamiento, ¿cuál será la más utilizada acá? Localmente. Lo vimos en las fotos. Vimos hartas fotos, ¿se acuerdan? De daño, de cosas que sucedieron el 2010 y el 1985. La tercera. La tercera, sí. Esta se da mucho, pero esta también. Por ejemplo, ahí donde tenemos puertas en toda la elevación, en todos los niveles, se da esto también, po. Siempre con una viga. O sea, estamos, dependiendo de la elevación, estamos en esta o en esta. Esto prácticamente no se ve, al menos no en muros de albañilería confinada. Sí, esto se ve cada vez más en edificios de hormigón. No sé si ustedes han estado en algún edificio donde en los pasillos, esto se ve sobre todo en los pasillos, donde los pasillos ya no tienen viga que unan los distintos departamentos. Entonces, donde Son vanos de piso a cielo. disculpa, Son vanos de piso a cielo. exacto, son manos de piso cielo. Yo, de hecho, yo vivía donde en el fondo la losa termina, no en una viga, sino que termina así pelada, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? Ojo, son edificios que entonces normalmente, lo voy a dibujar acá esquemáticamente, yo vivía en un edificio que era así, por ejemplo. Que era... que era algo como esto. Esto es la vista en planta, ¿ya? Y acá en el pasillo no se presentaban losas. O sea, disculpen, viga, era solamente losa. Entonces, esto está acoplado, estos dos macro bloques, macro estructuras, están acopladas solamente por la losa y no la viga. Y ojo, ¿qué generó esto? Esto se observó mucho en 2010. ¿Qué genera esto? Que si en el momento que se construyeron este edificio en su inicio, esto se consideró en su totalidad como un diafragma. Pero lo que se debería ver para el diseño de esta losa en particular, lo que se debería de hacer es considerar solamente acá un diafragma y acá un diafragma independiente. Son dos diafragmas indistintos. ¿Se fijan o no? Y esta losa no se puede considerar como diafragma. ¿Y qué es lo que pasó justamente?
porque se generan muchos cortes acá. Se generan grandes cortes en las losas. Entonces hay muchas losas que se dañaron de este tipo, porque son losas de acople, pero no se diseñaron para el corte que realmente se está llevando esa losa, y por ende no se debería de diseñar como diafragma, esta zona al menos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, recopilando, estos también se ven en Chile, pero más bien en los edificios de hormigón. Y es más bien algo más nuevo, digamos, hablemos más o menos, hace 15 años que cada vez más se hacen edificios así. Pero en general acá en Chile, bueno, usamos muro y viga. Y en el caso de que haya un antepecho, bueno, tenemos muro, viga más el antepecho. Ahora, la presencia de aberturas genera muros con distintos grados de acoplamiento, eso lo dijimos. Ante cargas sísmicas, los daños pueden ocurrir en los machones o mochetas adyacentes a las aberturas, o sea, los elementos verticales, o en los sistemas viga alféizar o viga pretil, o sea, o en los elementos horizontales. Alféizar es una palabra antigua que es la parte superior del antepecho. Una palabra que viene, entiendo yo, del árabe, y es porque los moros, que le llamaban así antiguamente, cuando invadieron España y introdujeron sus formas constructivas, ellos usaban esto, alféizar. Acá en Chile no usamos mucho alféizar. Alféizar en el fondo es como en un tablado que se deja en la parte superior de las ventanas, son entonces un poco más anchas, porque ahí se pueden poner plantas, decoraciones, pero eso es básicamente el alféizar, la parte superior de un antepecho. Luego, los edificios de albañilería se caracterizan por una concentración del desplazamiento inelástico. Un poco lo que le decía, ahí donde se empieza a plastificar, se empieza pues también a acumular el daño, y por tanto el daño en los machones ubicados en un nivel determinado, generalmente en el primer piso. Ahí donde vamos probablemente a acumular todo el desplazamiento inelástico en la forma constructiva nuestra. Para este tipo de comportamiento, la ductilidad de desplazamiento es moderada. Y ahí quiero ir un poco para atrás de nuevo. Si se fijan, si esta distancia entre acá y acá, el de plástico, es 1, ¿cuántas veces más sería esta distancia de acá hasta la deriva máxima? Unas 3, 4 veces, ¿cierto? Unas 4 tal vez. Y si ustedes van a la norma sísmica, de hecho la tengo acá, si ustedes van a ver los R, no les quiero mentir, así que yo mismo también siempre voy y reviso las tablas. Si ustedes se fijan, el R de la armería confinada es más o menos 4, es 4 de hecho. Y para la armada es 4 o 3, dependiendo si es de bloque y cono sin relleno parcial de huecos. Y eso obedece, esos valores en la norma, obedecen un poco a justamente qué tan dúctil es el sistema. Y lo que estamos diciendo acá es que la ductilidad es moderada. De hecho, yo diría que dentro de todos los materiales, y ustedes ahí mismo, revisando la tabla, lo pueden ver, la tabla de la NSH 433, la albañilería tiene las ductilidades más bajas, junto con algunos tipos especiales de marco. Pero en general es la albañilería la que tiene las ductilidades más bajas. ¿Qué significa eso? O sea, dicho en otras palabras, la albañilería es la tipología más frágil dentro de las tipologías consideradas en la norma NSH 433. Ductilidad y fragilidad son como la misma cara, o las caras opuestas de una misma moneda. Estos son como antiproporcionales. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en limpio de lo que hemos hablado hasta ahora? Que la ductilidad del sistema que estamos analizando es moderada, o sea, son más bien sistemas frágiles. Y eso nos lleva a ciertas consideraciones que vamos a tener que tomar. Una de las consideraciones no la toma el diseño de albañilería, como les decía, sino que la misma norma sísmica que al tener un R más reducido,
se reduce menos el espectro y por lo tanto se le impone un poco más de solicitación para diseñarlo. O sea, hay que hacerlo un poco más conservadoramente. Y por último, el comportamiento de los muros está controlado por las deformaciones producidas por las fuerzas de corte, aún en los muros no acoplados a flexión, o sea, los muros envoladizos, debido a la reducida esbeltez del muro. ¿A qué nos referimos con eso? Que si bien, que incluso en los muros que no estén bien acoplados, como acá en Chile construimos con muros más bien largos más que altos, igual esos muros, en general, su capacidad está controlada por el corte y no por la flexión. Aunque no estén acoplados, en la mayoría de los casos. A eso nos referimos. Luego, un poco para seguir analizando cómo se comporta la albañilería ante, sobre todo, y bueno, por lo que nos impone nuestra realidad chilena, pero sobre todo respecto a la solicitación sísmica. Otra forma de investigar el comportamiento de estas tipologías es, por ejemplo, en vez de usarlo en hacer ensayos de muro de reacción, se pueden hacer ensayos en mesa sísmica. Que una mesa sísmica es básicamente una plataforma, como se observa acá, la que mediante, nuevamente, brazo hidráulico, se impone un movimiento basal, o sea, se simula un sismo, y la estructura toma estas fuerzas inerciales y se comporta, bueno, respecto a este movimiento que se le está imponiendo en su base. Yo les voy a mostrar ahora algunos ensayos, unos videos. Los ensayos son de pequeñas viviendas, mock-ups, o sea, como, ¿qué era mock-up en español? Especímenes como de prueba, ¿cierto? Hechas en el NEC. El NEC es el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal, que está en Lisboa. ¿Por qué les muestro este video? Bueno, porque yo estuve trabajando acá también un tiempo, entonces tengo relación y estuve presente en algunos de estos ensayos. Entonces, de ahí entonces, lo primero que vamos a ver es un ensayo de un pequeño mock-up, que es como más bien esto es una albañilería no reforzada y con una arquitectura que se asemeja bastante a cómo eran las arquitecturas también acá en Chile, las arquitecturas más patrimoniales, digámoslo así, las viviendas más patrimoniales. Entonces, muros bastante gruesos, pero sin reforzar sin reforzar la albañilería. Entonces, entremos en acción acá. Parece que no. Ahí sí. No sé si se va a escuchar el sonido, que es bastante interesante. Esto es un poco acá abajo ustedes van a tener el link, si lo quieren revisar después. No sé si ¿qué pasa? Ahí va. Y podemos ir observando cómo se va degradando conforme... Y esto es igual que... Ojo, voy a ir para atrás unos segundos. No, espera, este es el de 1,07G. Pero normalmente uno empieza con con una base y después simplemente se va escalando al mismo sismo. Esto es en cámara lenta. Si se fijan acá, ¿qué es lo que pasa? Se van desprendiendo macrobloques uno respecto al otro. Se fijan acá se generan como macrobloques y una vez que falla el material, lo que pasa es que el material prácticamente no tiene resistencia a la tracción. Entonces se forman estas piezas geométricas y la estabilidad es más bien una estabilidad geométrica más que de resistencia. Esto es un comportamiento que se llama
Block behavior, un comportamiento por bloques. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo acá en Chile, a pensar la estructura y los diseños en términos de resistencia de material. Pero no necesariamente una estructura es estable solamente por la resistencia de material. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen este bloque, una piedra, así cuadrada, y ustedes tienen un sismo, este bloque va a tender a girar, ¿cierto? Pero es probable que no se dé vuelta, que no colapse, que no se provoque un giro lo suficientemente grande para perder la estabilidad. Entonces, muchas de estas estructuras cuando sobreviven, por eso se lo mencionó, estas estructuras que no están reforzadas, muchas veces sobreviven porque tienen estabilidad geométrica y no por un tema de resistencia a materiales. ¿Se entendió o no lo que estoy explicando? Sí, profe. Oh, no sé qué pasó. A ver, espera. Ya, entonces, vamos a ver otro video. Este ahora es el ejemplo de una estructura también no reforzada, pero con ladrillo. Vamos a usar el mouse para esto, parece. Si no, no funciona. Vamos a adelantar un poco, si se fijan. Es una especie de casa. Y entiendo que esta es la última corrida que se hizo con una 27G. Si fijan que una de las primeras cosas que se cayó, el tímpano. Que es el tímpano en la parte acá superior. Y que es como ya les comentaba en un momento, ¿se acuerdan? Al igual que los antepechos de coronamiento de los muros, es lo que en sismos antiguos más víctimas fatales creó, este tipo de elementos, los elementos livianos arriba que caen fuera del plano. Se fijan, acá tenemos macro bloques, si se fijan, este bloque estaba bamboleando acá, pero recién se cae cuando se cae este otro elemento, porque ahí ya perdió su estabilidad. ¿Se fijan? Se forman estos macroelementos que tenemos acá. Ahora, hasta ahora les he mostrado edificios no reforzados. Ahora, esto es un ejemplo que yo encuentro que es muy interesante, porque este más bien va a marcar la diferencia de cómo nosotros construimos en Chile respecto a cómo se construye en general en muchos otros países, también dentro de Latinoamérica, pero también en Portugal, en España, en Europa en general. Este es el típico ejemplo cómo se construye en Europa, pero por ejemplo también en México. Y los daños que vamos a ver acá son cómo progresivamente se va dañando la estructura, es resultado de cómo se construye. Vamos a ver el video y después les comento más, les explico qué es lo que estamos observando. Entonces, este es un mock-up de un edificio de 2 pisos. Este es el tipo de tipología, ¿se ve el mouse o no? Este es el tipo de tipología de cómo se construye. Esa es la gran diferencia de cómo se construye acá en Chile respecto, por ejemplo, a muchos otros países. Si se fijan acá, esto es lo que se llama infill wall en inglés. Infill. ¿Qué significa infill? Relleno. Entonces, estos sistemas se llaman albañilería de relleno. ¿Qué implica eso? Que en estas tipologías primero se construye el marco y luego se construye la albañilería dentro del marco.
O sea, se rellena el marco. ¿Cómo construimos nosotros? No sé si ya lo había mencionado previamente. Nosotros acá intentamos, hacemos como dientes con la albañilería y luego hormigonamos las columnas. Eso genera una trabazón mecánica entre el paño de la albañilería y el pilar. O sea, lo hacemos al revés. Primero montamos, elevamos los muros de albañilería y luego hormigonamos los pilares. De esa forma no es un relleno, sino que más que un relleno, hay un acoplamiento entre la albañilería y el elemento de marco, y es algo que en la mayoría de los otros países no se usa. Por ejemplo, en México, donde se observaron vastamente lo que vamos a ver ahora. Se fue para atrás. Disculpen el tema con el mouse acá. Entonces, de nuevo. Esta estructura sí estaba reforzada, se reforzaron con escalerillas, que creo que las van a mostrar ahora. Se viene con sonido. No sé si lo escuchan. ¿Se escuchó el sonido, no? Casi imperceptible. Ya. Bueno, ustedes después lo van a poder revisar. Es impresionante el sonido también que tienen estos ensayos. Eh, cuando les voy a dejar los links en el curso, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Ahora, hay algo que no mencioné de este ejemplo. Por ejemplo, estas mesas no son muy grandes, o sea, son gigantescas. Eh, pero no alcanzan a tener las dimensiones de una vivienda, obviamente. Entonces, esta mesa tiene más o menos 5 por 6 metros. Entonces, este edificio es un edificio a escala, en lo que todo se escaló. Los pilares son, digamos, si 1 a 2, significa que, que las columnas tienen la mitad del tamaño, el espesor es la mitad, el diámetro de la encerradura es la mitad. Hay que escalar toda la geometría a la mitad, ¿cierto? Eso es lo que implica hacer un mock-up, un ensayo con un modelo a escala, ¿cierto? Ya le voy a mencionar por qué les menciono esto. Primero, ¿qué es lo que observamos durante el ensayo? ¿Se fijan o no? ¿Qué es una de las cosas que pasó acá? ¿Qué pasó ahí? ¿Se fijaron o no? Les pregunto de otra forma. Ahí. ¿Están fallando por corte los muros? No, es como vaciamiento. Exactamente. ¿Por qué se vacían? Porque son solamente, no quiero decir solamente, es porque son muros, como bien lo dice el nombre, infill walls, son muros de relleno, pero no cuentan con buena trabación mecánica. Entonces tienden, en vez de aportar resistencia mediante su capacidad de corte, tienden a simplemente vaciarse fuera del plano. Y esto se observa bien en este muro acá. Sigamos viendo. Ah, disculpe, no sé.
¿Se fijan acá? Se vació el muro. ¿Cómo es la estructura con la que nos estamos quedando? ¿Esto es un edificio de albañilería confinada? Evidentemente no. No, pues. ¿Qué tipo de edificios tenemos acá al frente nuestro? Esto es un edificio de Marco marco. tradicional. Exacto. Marco. Sí, y con marcos muy pequeñitos más encima. Entonces, una vez que no se tiene la albañilería, en vez de contar con un edificio de albañilería confinada, pasamos a tener una albañilería confinada, a tener un edificio de marco con pilares que claramente son súper estándar si es que estaríamos pensando en marco, o sea, en un edificio de marco, ¿cierto? Obviamente un edificio de marco momento necesitaría pilares bastante más grandes que estos. Al ojo se nota que son muy, muy chicos. Entonces, este tipo de diseños, si se diseñan así solo con elementos donde la albañilería es netamente un elemento de relleno, lo que se debería de hacer es diseñar toda la planta baja. Y ojo, nuevamente, ¿se acuerdan de que hablamos de esto? ¿Dónde se acumula el daño? En la planta baja. Y en estos momentos, ¿qué es lo que es el piso de arriba? Una gran masa que se apoya en estos 4 pilares. Y por eso es que falla la estructura. La única forma que esta estructura podría haber resistido es que si estos pilares y estas vigas se hubiesen diseñado como marcos de momento, pórticos de momento. Y así es como luego colapsa nuestra estructura. No tenía ni una chance de sobrevivencia, es lo que observamos acá, ¿se fijan? Y es lo que hablamos, el vaciamiento es perfecto, ¿se fijan o no acá? ¿Cómo el vaciamiento? Como del libro. Está apoyado arriba, abajo, ¿y dónde se produce la flexión máxima? Al medio. Es prácticamente una viga, entre comillas, simplemente apoyada, o una loseta simplemente apoyada acá, arriba y abajo. Y por ende también se flexiona al medio y se parte al medio. Última consulta, y eso tiene que relación con lo que le expliqué anteriormente. Bueno, aparte, ¿qué es lo que uno hace durante estos ensayos? Lo voy a mostrar acá. Se ponen sensores, ¿cierto? Entonces estos son ensayos muy caros, entonces lo que uno intenta es ganar el máximo de información posible, ya que son ensayos muy caros, hay que hacer estos mock-ups, esto se hace en una especie de hangares, están estas máquinas que tienen unas puente grúas arriba que levantan hasta 40 toneladas para poder mover estos modelos, construirlos, moverlos, posarlos encima de la máquina. Y esto, lo que ustedes ven acá, esto de acá son los sensores, son acelerómetros. Son acelerómetros. Tenemos acelerómetros en casi todas las caras de todos los muros, y con eso después se puede hacer todavía mucha ciencia, mucho estudio, ensayo, etcétera, más teórico, gracias a lo que se mide con los acelerómetros. Y están estas cosas de acá. ¿Qué creen ustedes que es esto? Esto ya es más complejo. Tiene que ver con lo que yo comenté de la escala. Dijimos que este modelo está a escala, es más chico de lo que debería ser, o sea, proporcionalmente se achicó. Entonces, ¿qué creen ustedes que es esto? Me imagino que deben ser como algunos puntos de control, así como No, para... es mucho más sencillo. Mira, le voy a decir lo que es, pero de ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Estos son placas metálicas. Son netamente placas metálicas. Y son bien pesaditas. Son masas. Entonces acá se le colocó, a lo largo de todos los muros, se le colocaron masas adicionales.
¿por qué se le habrán tenido que poner masas adicionales a este modelo? ¿Ustedes ya hicieron hidráulica todo esto? ¿Por la semejanza hidráulica se refiere? Sí, por ahí va. Pero no hidráulica, no, en este caso no hidráulica, pero ¿por qué creen que requieren masas adicionales? Tiene que ver, y les consulto porque eso se ve un poco, se ve, o lo veíamos en mis tiempos al menos, si no me equivoco, en hidráulica, al final del curso. Tiene que ver con las leyes de similitud. ¿Les suena eso? Sí, ¿Qué dice la ley de similitud? En el fondo, está la ley de Cauchy, la ley de... no me acuerdo de las otras. Depende un poco cómo uno maneja la ley de similitud. Pero en el fondo hay que escalar la geometría, ¿cierto? Nosotros estamos escalando la geometría. Con escalar la geometría habría que escalar todo. También habría que escalar la resistencia, por ejemplo, de los materiales. Pero difícilmente vamos a poder escalar la resistencia, ¿cierto? Y incluso habría que escalar el tiempo. O sea, ¿qué pasa? Si este es el sismo, voy a hacer algo así, un rayado nomás, y termina acá, en T1, parte en T0, ¿cierto? Acá. ¿Qué significa escalar el tiempo? Hacerlo más corto, ¿cierto? Entonces, este mismo este debería ser T1. Deberíamos escalar el tiempo, o sea, apretar el tiempo. Obviamente, eso no lo podemos hacer, no tenemos cómo apretar el tiempo. ¿Y qué implica apretar el tiempo cuando tenemos un sismo? Aumentar la frecuencia, ¿cierto? Al apretarlo, aumentaría la frecuencia del contenido de este sismo. Y como eso no lo podemos hacer, una forma de compensar es agregándole masa. Así que eso, los dejo con eso. Si ustedes hacen ensayos y ustedes escalan el espécimen, ustedes siempre van a tener cuidado de resguardar las leyes de similitud. Y es probable que por algún lado ustedes tengan que retroalimentar el sistema para mantener esas similitudes. Por eso las placas. Volviendo ahora al ensayo en sí, un poco lo que ya habíamos conversado, el qué es lo que sucede, y básicamente, bueno, dejarlos con eso. Esta es la forma, yo diría que más común de construir en el mundo, es primero construyendo los elementos de hormigón y después rellenando con la albañilería, que no es como construimos acá en Chile. Nosotros intentamos la albañilería, o sea, conectamos la albañilería con nuestros elementos de hormigón, y por ende, y eso es lo que lleva a que nuestros muros puedan aportar con su resistencia al corte en la estabilidad de la estructura. Y este tipo de concepto se sigue usando en muchos países y, a mi gusto, tiene esta gran vulnerabilidad, que si se llega a perder el paño de la albañilería, rápidamente se degrada muy rápido el resto del sistema y fácilmente puede llevar a colapso. Eso. Y como les comentaba, esto es lo que en gran parte se observó en el sismo de México del año, creo que fue el 2018. Muchos de los daños grandes y de los colapsos observados se debieron a eso. A que en una primera instancia se perdieron los rellenos y luego ya el sistema no tenía la capacidad suficiente de resistir los pisos superiores. Y así es como colapsaron, y así como murió mucha gente, colapsaron muchos edificios, y si no colapsaron, quedaron con daños gigantescos.
Entonces, eso es como una de las grandes experiencias ganadas y lo que, como yo les venía diciendo, yo creo también uno de los grandes logros de nuestro marco normativo, de nuestra tipología constructiva. Eso, vamos a dejar la clase hasta acá para seguir después con configuración y estructuración. Eso, ¿alguna duda o consulta?